La prosperidad económica que experimentó los Estados Unidos de Norteamérica después de la recesión del 2008 se mantuvo a lo largo de toda una década, pero no fue sino hasta 2021 cuando el panorama económico volvería a cambiar nuevamente. La llegada de una pandemia un año antes obligó a un confinamiento que golpearía muy fuerte a los mercados. El país entró en una grave crisis económica, todo empezó a cambiar. Los precios de las casas se elevaron exageradamente, entraron más regulaciones e impuestos más altos, el mercado accionista empezó a caer y los intereses se elevaron 3 veces más. El gobierno sobrereguló el mercado petrolero y las refinerías estadounidenses se vieron forzadas a vender petróleo al extranjero. Eso causó que la gasolina se disparara a más del doble del precio. La inflación llegó a un nivel más alto que los últimos años. En unos pocos meses, por ejemplo, los alimentos aumentaron un 14% y la electricidad 12%. Además, que los servicios públicos aumentaron un 30% el costo, creando la fórmula perfecta para que muchos huyan de un estado a otro e incluso de Estados Unidos huyendo hacia México. El panorama general de los Estados Unidos periodo 2008-2023. Según los expertos analíticos económicos, el factor más poderoso en este fenómeno que está experimentando el país es la tasa de empleo. Comenzando la crisis sanitaria, Estados Unidos se convirtió en el país con la mayor cantidad de desempleados y personas trabajando desde casa. La realidad es que los Estados Unidos desde hace muchos años dejó de producir la mayoría de sus productos físicos. Antes, los obreros tenían que presentarse físicamente día a día para ir a trabajar y la producción fue transferida a países más baratos como China, donde juguetes, computadoras, plásticos, vidrios y casi todos los productos físicos que compramos se producen ahora en China. Pero esto no significa que Estados Unidos perdió el control del mercado, sino que simplemente cambió su enfoque y ahora es el controlador de la información del mundo, por ejemplo. La mayoría de los diseños y prototipos de computadoras, teléfonos, aplicaciones, sistemas de seguridad, sistemas operativos, almacenes informáticos, están controlados y trabajados en Estados Unidos. Plataformas poderosas mundialmente como Facebook, YouTube y Microsoft, que generan millones y millones de dólares en mercadotecnia, son operadas desde Estados Unidos. No tan solo eso, sino que compañías regionales como hospitales, centros de atención al cliente, el Centro de Soporte Técnico y Administración de Empleos, a millones y millones de estadounidenses ahora gozan el privilegio de trabajar desde casa y lo único que necesitan es internet y su computadora, abriendo las puertas a todos aquellos que quieren salir del país para buscar una vida más lujosa, literalmente la mitad del costo de vida que en los Estados Unidos. Y eso es lo que está motivando a muchos exploradores a ver otros países como México. ¿Cómo pinta el panorama económico para México en 2023? La economía de las principales potencias mundiales afecta directamente a América Latina, pues muchos países de esta región son sus socios comerciales. Los recursos de las principales potencias económicas van a estar limitados y con ello se destinará un mejor flujo de capital hacia socios comerciales de América Latina que pudieran representar un incremento en sus inversiones. Aún con una reducción de la inflación en 2023 a nivel mundial, los bancos centrales continuarán con incrementos más moderados en las tasas de interés. En 2021, Latinoamérica y el Caribe tuvieron una recuperación y crecimiento del 6.7%, disminuyendo el ritmo para el 2022 con 3.7% y apenas en números positivos para 2022 con 1.3% en toda la región. Pero la llegada de ciudadanos estadounidenses a México ocasionó una subida de precios en las rentas de inmuebles y ventas de productos y servicios que únicamente beneficia a extranjeros porque traen consigo sus divisas en dólares. La principal ventaja de esto es que los ciudadanos estadounidenses conservan su trabajo en Estados Unidos y siguen ganando en dólares, por lo que mirar a México escogen un destino como Tijuana o la costa del Pacífico e incluso ciudades lejanas como Mérida o Cancún para poder vivir a un precio más barato, pero con los mismos lujos similares de donde provienen. Si te interesan historias como estas y deseas conocer las investigaciones independientes que llevamos a cabo cada semana, te invito a suscribirte a mi canal. Las viviendas son extremadamente costosas. Por ejemplo, la renta promedio de un dormitorio en San Francisco vale $3,230 al mes y en Los Ángeles un alquiler promedio del mismo espacio es de $2,665. Si lo comparamos con el promedio en general de los Estados Unidos, que es el de $980 por el mismo espacio, nos podemos dar cuenta de la gran diferencia que existe cuando se trata de comprar una casa. La diferencia no es menos en San Francisco. Una casa promedio vale $1.6 millones, mientras que en Estados Unidos el promedio son $460,000, siendo esta situación imposible de mantener para los residentes. El sueño americano parece ser aniquilado por los altos costos de vida en California. Más de 36,000 personas se mudaron a otros lugares del país. Sin embargo, esta situación no se queda solo al aire, ya que las empresas importantes están saliendo de Silicon Valley.
En su mayoría, los estadounidenses han visto en los últimos meses que la Reserva Federal de Estados Unidos se ha inclinado hacia una postura agresiva en temas de política monetaria con el objetivo de disminuir los índices de inflación a un 2%, misma que alcanzó su máximo histórico, más del 9% a mediados de 2022. Si bien la medida de la Fed ha mostrado buenos resultados y las tasas de inflación han ido disminuyendo, lo cierto es que los incrementos agresivos en las tasas de interés reprimen la demanda en los compradores, lo que contribuye eventualmente a un mercado inmobiliario débil. Como resultado de la postura del Banco Central, las tasas hipotecarias se han duplicado desde 2019 y aunque en los últimos meses los precios han ido bajando, la realidad es que las cifras siguen siendo superiores si las comparamos con los datos previos a la pandemia del COVID-19, aunque el 2023 apunta a ser un año que será más asequible rentar una vivienda en vez de comprarla. Expertos en el tema prevén que las nuevas generaciones serán los responsables de impulsar el mercado a través de la mencionada combinación de ventas de vivienda, que es cuando dos o más personas como familiares o amigos juntan su dinero para hacerse su propia vivienda compartida. Para el 2023-2024 se espera que los precios de la vivienda en suelo norteamericano muestren una baja en las ventas de alrededor de un 8% como resultado de un mercado menos competitivo, así como la normalización en la combinación de ventas de vivienda. Otra causa por la cual los estadounidenses están abandonando Estados Unidos, el tema de la gasolina en California, es otro factor, porque sigue siendo la más cara, con un 50% más que el promedio de todo el país. Los precios de la gasolina han sido un tema candente en el último año, con el volátil mercado del crudo ligado en gran medida a la actual invasión rusa a Ucrania y la inflación. En el sur de Nevada, la dependencia de la zona de California para la gasolina añade otro factor al problema. Cada vez que las refinerías del sur de California tienen un problema, los precios suben en el Valle de Las Vegas. Nevada en su conjunto ha estado durante algún tiempo entre los 5 estados más caros para la gasolina, pero la incertidumbre del mercado ha llevado al estado de Plata hasta el puesto número 2 de esa dudosa lista en el último año. Nevada era el cuarto estado con la gasolina más cara de Estados Unidos, justo por detrás de Hawái, $4.93 por galón, California, $4.59 y Washington $4.13 por galón. Aunque el estado de Plata no es el hogar de la gasolina más cara, los precios para los nevadenses golpean su bolsillo más fuerte que cualquier otro estado de la lista. El nevadense promedio gasta el 26.9% de su salario promedio por hora para pagar un solo galón de gasolina en 2022, lo que lo convierte en el estado menos asequible para el gas en relación con el salario. Según la firma de seguros High Road, Idaho fue el segundo estado menos asequible para la gasolina, con un 23.6% del salario promedio por hora de los residentes, mientras que California con un 23.3%. Fue tercero. Indiana, cuarto, con un 22.8% y Hawái, quinto, con un 22.5%. Según la firma High Road, determinó los impactos de la gasolina por estado comparando los datos localizados de combustible del portal GasBuddy y comparándolo con los datos del salario promedio por hora de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. En Nevada, los conductores también pueden esperar gastar más anualmente en gasolina que los conductores de Idaho, a pesar del hecho de que se espera que los habitantes de Idaho tengan una mayor distancia de conducción local por año en promedio, señaló el estudio de High Road. Los nevadenses en total gastaron un promedio de $1,747 en gasolina durante 2022, $308 más que los $1,439 gastados en 2021. El gran salto en el gasto anual de gasolina se produjo cuando los precios de la gasolina alcanzaron máximos históricos el año pasado. Según una encuesta realizada en 2022 por National Association of Convenience Stores, el 60% de los conductores afirma que conduce menos debido a los precios de la gasolina. El precio de la gasolina se mantiene por encima de los precios de hace un año en Nevada. El viernes, el precio promedio de la gasolina regular sin plomo estaba en $4.01, 2 centavos más que el jueves, 3 centavos más que hace un mes, pero 18 centavos más barato de un año a otro. En Las Vegas, el precio promedio de la gasolina se situó el viernes en $3.97 por galón, 3 centavos más que el día anterior, 4 centavos más que la semana pasada y 15 centavos más barato que hace un año. Todo apunta a que los precios podrían seguir subiendo. Aunque no se esperan grandes cambios en las próximas semanas, se prevé que los precios suban a medida que se acerque la primavera. Esta noticia es verdaderamente impactante, pero ¿conoces algo más impactante? Comenta la noticia que más te haya impactado. Si es que aún no lo hemos analizado en el canal, intentaremos analizarla por ti. Continuemos. Según Patrick DeHaan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy.com, esto se debe en parte a que algunas zonas de la costa oeste están cambiando a la gasolina de mezcla de verano. Esto podría ejercer cierta presión al alza sobre los precios. El cambio a la gasolina de verano suele inspirar cierto aumento del precio, simplemente por las diversas logísticas que hay detrás de los cambios. El aumento de los precios ligado al cambio a la gasolina de verano podría haberse mitigado en un primer momento porque el costo del crudo es bajo en estos momentos. Eso podría dar una pausa al aumento de los precios del gas, pero cualquier descenso es
estabilización sería bastante efímera. Podría ser una semana o un par de semanas en las que los precios podrían bajar un poco, pero es probablemente que la calma tarde en llegar antes de la tormenta. El mantenimiento planificado de las refinerías está fijado para cuando llegue la primavera y cualquier problema durante ese proceso, especialmente en California, de donde Las Vegas recibe la mayor parte de su gas, se podrían disparar los precios. A medida que avancen las tareas de mantenimiento, en junio y julio se podría ver un aumento más notable en los precios. El paraíso mexicano, los beneficios de vivir en México. La cultura laboral ahora ya no es indispensable. Estar físicamente en la empresa, en la oficina o lugar de trabajo es cosa del pasado. La situación de los ciudadanos es realmente complicada. Es lógico que estén buscando opciones para vivir cómodamente, pero sin pagar tanto el costo de la vida. Está pasando con México. La migración de los Estados Unidos de clase trabajadora se está viendo afectada. Si bien es cierto que los estadounidenses gastan más dinero comprando casas, lo mismo ocurre con restaurantes y demás comercios. Esto encarece los costos y solo se ven beneficiados un pequeño sector de la población. Ahora, por otra parte, hay que considerar que mucha migración que llega a México es ilegal, ya que se mudaron sin papeles o sin visas temporales. Esto es bastante delicado porque no están pagando impuestos en México, ya que los impuestos que pagan son salariales, pero en Estados Unidos, que es el lugar donde trabajan. Esto quiere decir que no significa un ingreso para el gobierno mexicano. La situación tiene dos caras de la moneda, sin lugar a dudas. Es un problema muy complicado a resolver por ambos países. Si bien es cierto, Estados Unidos está entrando en recesión, el crecimiento esperado para 2023 en México no sería tan amplio como el obtenido en 2022. Sin embargo, se estima que la migración de ciudadanos estadounidenses a territorio mexicano brinde un alza en los beneficios ya mencionados anteriormente, que podrían para este año desarrollar el crecimiento económico a un 1% y el tipo de cambio alcance una baja en la conversión de pesos por dólar. Además, se estima que la tasa de interés de referencia del Banco de México se ubique en 10.75% y que la generación de empleos ronde entre los 450 y los 620,000 para 2023, abriendo las posibilidades a que el país centroamericano logre una estabilidad asequible en los próximos años. México sigue brindando y abriendo las puertas al mundo, siendo un lugar accesible para vivir y desarrollarse, por lo que lo hace un país como plan B para el estadounidense promedio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si te interesa el mundo de las noticias económicas globales, estás en el canal correcto. Cada semana subimos investigaciones realizadas por economistas independientes sobre los mercados financieros, hasta análisis profundos sobre las tendencias económicas y de inversión más relevantes. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!